Welcome to Francis Collins School. ¿Cómo están, queridos alumnos? Bienvenidos a nuestras clases online del curso de Formación Cristiana. El día de hoy vamos a hablar sobre los ciegos ven. Recordemos que ya estamos en el mes de julio. El valor del mes es el patriotismo. La frase de este mes es: nadie ama a su patria porque ella sea grande, sino porque es suya. La confesión de fe, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo encontramos en 1 Corintios 2:16. Bien, jóvenes, ¿cuáles son los objetivos? ¿Sí? Primero, conocer el poder que Jesús tiene para sanar y saber que Dios escucha el clamor del necesitado. Las personas a quien Dios ayuda le siguen si tienen espíritu agradecido. Por último, entender que siempre habrá personas que pretendan apartarnos del Señor. Es muy cierto. Bien, jóvenes, continuemos. Aquí vemos una imagen, ¿no?, de quien podría ser Jesús sanando a un ciego. Los ciegos ven. Ahora, según Jesús, ¿no?, según la Biblia, hay dos tipos de ceguera. Hay una ceguera física, ¿sí?, donde tus ojitos no van a poder ver, y también hay una ceguera espiritual, ¿sí? ¿A qué se refiere con ceguera espiritual? A que tú no puedes, ¿no?, discernir lo que Dios quiere para tu vida. Tus ojitos espirituales están cerrados y a veces crees incluso que lo malo no es tan malo en sí. Entiendes que el pecado no te va a afectar en nada. Esa es un tipo de ceguera espiritual. ¿Cuál es el texto para aprender? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. ¿Te das cuenta? Son locura, dice, y no las puede entender. ¿Ya? Ahí es a lo que me refiero yo con ceguera espiritual, ¿verdad? Porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, tu hombre natural no va a poder entender las cosas de Dios. Solo tu espíritu. Ahora sí vamos a ver, ¿no? Dice que en Israel había muchos ciegos, ¿ya? Y ellos tenían falta de comida, falta de higiene, ¿no? No podían ver, pues, ¿no? Ahora, las moscas se transportaban, dicen, ¿no?, las enfermedades de un lugar a otro, ¿ya? Y la enfermedad de la ceguera era bastante común cuando estaba Jesús aquí en la tierra, ¿sí? Y era, pues, terrible tener ceguera. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacían los ciegos? Mendigaban, como hasta ahora, ¿no? Tú puedes ir a la iglesia, ¿sí? Cuando sales a pasear por el centro y vas a ver personas ciegas pidiendo limosnas, ¿sí? Bien. Ahora, en aquella época también pasaba lo mismo. Ahora, era pues alguien muy afortunado si tú tenías un lazarillo. ¿Qué es un lazarillo? Alguien que te pueda guiar, ¿sí? Que pueda ser tus ojos. Entonces te puede decir, no, camina por aquí y por allá, ¿sí? Pero bueno, la mayoría no lo tenía. Ahora, Dios es tan bueno, ¿no? Tan bueno que vino también a sanar a los ciegos, ¿sí? Entonces vamos a remontarnos a la historia bíblica un poquito y vamos a hablar de él. ¿Cómo se llama? Bartimeo, ¿sí? Dice, Bartimeo era un ciego muy conocido en Jericó. Solía situarse con algún otro ciego, sentarse, ¿no?, que se unía y allí extendían sus manos esperando a que les den, ¿no?, una limosna. Un día oyeron pasar un tropel y supieron que era Jesús, porque pasaron muchas personas, ¿no? Digo, ¡ah! Es Jesús. Y la fama de Jesús estaba creciendo, ¿ya? Así que Bartimeo se puso a clamar, a gritar, ¿sí? Y empezó a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de nosotros, gritaba Bartimeo, ¿no? Estaba con su amiguito, ¿qué te digo?
Y la gente le decía, cállense, cállense. Pero Jesús, ¿no? Volteó, oyó el clamor. Entonces, cuando se dieron cuenta que Jesús había oído lo que estaba gritando Bartimeo y su amigo, entonces la gente dijo, recién, ¿no? Recién, ánimo, Jesús los llama. Recién les animó, ¿no? Primero les estaba diciendo, cállense, cállense la gente, ¿no? Pero ya después, cuando Jesús se dio cuenta, ellos, sí, Jesús les va a hacer caso, Jesús les va a ayudar, ¿no? Entonces se hizo un gran silencio y todos escucharon a Jesús, ¿no? Y Jesús se acerca y le pregunta, ¿qué quieren que os haga? ¿Qué quieren? Les preguntó Jesús, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Y respondió, ¿no? Señor, queremos recobrar la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. O sea, él sabía que Jesús iba a hacer que él pueda mirar. ¿Entiendes? Él tenía fe en que Jesús lo iba a sanar. Simplemente con decirle entonces, queremos que nos sanes. O sea, ellos ya sabían, ya tenían fe. Por eso es que Jesús le dice, tu fe ya te ha salvado. ¿Entiendes? Tú has tenido fe. Y enseguida recobraron la vista. ¿Sí? Y seguían a Jesús. En otra, mira, esa fue una ocasión, ¿no? Donde los dos ciegos se salvaron, se sanaron. Le trajeron a Jesús a un ciego y le rogaron que le tocase, y Jesús tomándole de la mano le sacó al campo, se fueron hasta el campo, allí hizo algo insólito, le escupió en los ojos, imagínate, escupir, ¿ya? El ciego, todos decían, wow, ¿qué pasa aquí, no? Y bueno, abrió los ojos el ciego, pero aún todavía no estaba del todo bien. Entonces Jesús volvió a poner las manos sobre los ojos del ciego, ¿ya? Y en la segunda vez ya había recuperado totalmente la visión, ¿sí? Otro día también, dice la gente que le seguía, vieron a un ciego y le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque normalmente cuando alguien tenía una enfermedad era sí que venía de una maldición generacional. Entonces ellos decían, ¿no? ¿Por qué este hombre está mal? Seguramente pecó él, ¿no? Para que le sufriera esta desgracia, ¿no? O han pecado sus padres y él está pagando, ¿no? Entonces, que respondieron que ni él había pecado, tampoco habían pecado sus padres, ¿sí? No era esa la causa. Entonces escupió sobre la tierra Jesús, ¿ya? Gente escupe, agarró, ¿no? Como un barrito que hizo y se lo aplicó en los ojos, ¿sí? Y después le dice, ¿sabes qué? Corre, lávate en esta fuente. Una fuente muy conocida, ¿ya? Y cuando volvió, veía perfectamente. Entonces los vecinos, sus amigos, le estaban preguntando, ¿cómo es que has recuperado la vista, no? Y él se lo contó todito, ¿ya? Finalmente, dice, llamaron al que había sido ciego, lo quisieron asustar para que no hablara cosas buenas de Jesús y que dijera que Jesús era pecador. El ex ciego, sin embargo, no pudo decir maravillas sobre el que le había sanado y le echaron de la sinagoga. ¿Te das cuenta? Lo amenazaban. O sea, que si él decía, Jesús me sanó, porque empezó diciendo, ¿no? Estaba muy agradecido, pero lo amenazaron, dijeron, si tú sigues hablando que Jesús te ha sanado, te vamos a matar. Entonces, por miedo, él dejó de hablar. Ahora, ¿cuál es la reflexión de este tema? Dice, la ceguera física impide ver el mundo, ¿ya? Si tú estás ciego, no vas a poder ver, ¿no? Los colores, las texturas, nada, no puedes reconocer rostros, nada, ¿ya? Todo lo que te rodea, ¿no? Pero hay una ceguera, como te dije, espiritual. Entonces yo te voy a preguntar, ¿no? ¿Hay dos tipos de ceguera? Sí, hay una ceguera, como te dije, física y otra espiritual, esa ceguera espiritual te impide reconocer las verdades de Dios. Ya, ahora Jesús dijo en una ocasión que si un ciego fuera el guía de otro ciego, ambos caerían en el hoyo, queriendo decir que la ignorancia de uno hace que el que le siga cometa los mismos errores. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo podrá un ciego ayudar a otro ciego?
No, entonces digamos tú que no sabes mucho de la palabra, ¿podrás ayudar a alguien? Un poquito, tal vez, sí. Entonces es importante que te instruyas en la palabra, es importante que conozcas de la palabra de Dios para que tú puedas ayudar a otros, ¿no? ¿Cómo decirle, ya somos sanos, pero ¿dónde dice en la Biblia que somos sanos? Ay, no lo sé, entonces la persona tal vez no te va a creer mucho, pero sí está en la Biblia, ¿ya? Está en Isaías, ¿no? Porque por sus llagas hemos sido sanados. Entonces, es importante que te instruyas para que tú también puedas guiar a otras personas a la verdad que es Jesús, ¿sí? Entonces, lo único que tú vas a hacer es lo siguiente, ¿no? Esta es tu única tarea y después es una exposición que te voy a indicar cómo lo vas a hacer. Vas a observar las imágenes y vas a encontrar 8 diferencias. Y coloreas, por favor, no te olvides de colorear. Si vas a encontrar las diferencias aquí, aquí vas a marcar XX, esta imagen, después de encontrar las diferencias, las coloreas, ¿sí? Esta imagen es la que vas a colorear. Ahora dice, el nombre de un ciego. ¿Cuál era el nombre del ciego? Bartimeo, ¿sí? ¿Dónde estaba sentado? Ah, estaba sentado junto al camino, ¿no? ¿Recuerdan? Con uno de sus amigos. Ahora, el ciego cuando oyó a la gente con la que venía Jesús se puso a gritar suplicando, ¿no? Jesús, Jesús. Empezó a gritar. La gente al principio les decía, ¿qué les decía? A ver, recuerden. Les decía, callaos, que están molestando, decía, ¿no? Cállense, cállense. Pero cuando Jesús se detuvo ahí, ¿qué la gente? Ah, se quedaron callados. Ay, no, Jesús los llama, ¿no? Jesús los llama. Se dan cuenta entonces como la gente, cuando Jesús voltea a verlos, ahí sí, ¿no? Sí, Jesús los llama. ¿Y qué Jesús les dijo? Les dijo, ¿qué queréis que os haga? Eso les preguntó, ¿no? ¿Qué queréis que os haga? En una ocasión, dice, le preguntaron a Jesús cuando vieron a un ciego, ¿quién pecó? ¿Recuerdan? ¿Quién pecó? ¿Y cuál era la pregunta? ¿Este o sus padres? Y decía que ni él ni sus padres habían pecado. ¿Ya? Jesús dijo, sino para que las obras de, ¿sí? Para que las obras de Dios se manifiesten. ¿Entiendes? Entonces, él ya había nacido ciego porque justamente Jesús, ya se sabía que Jesús iba a pasar y que lo iba a sanar. Y esto era así, ¿no? O sea, esto ya estaba destinado, Jesús lo iba a sanar. ¿Ya? Y fue una de las maneras también con la que las obras de Dios se manifestaron. Ahora vamos a ver en Marcos 8, 22, 26 y dice, ciudad donde se produjo el milagro. Ahora vamos a hablar un poco sobre el milagro cuando vimos, ¿no? La tercera vez que Jesús sanó a un ciego fue echándole barro, ¿sí? ¿En dónde estaba este ciego? ¿Sí? En Betsaida, ya así se llamaba el lugar donde él estaba. ¿Y qué le rogaba? ¿Qué le decía él a Jesús? Solo quería que le toquen nada más. Por favor, tócame, Jesús. Entonces Jesús le llevó, ¿a dónde lo llevó? Al campo, ¿sí? Al campo, fuera de la aldea, porque normalmente él hacía eso. Fuera de la aldea, al campo. Y Jesús hizo barro, ¿con qué? ¿Qué les dije yo? ¿No? Botó un poco de saliva, ¿no? En la tierra y logró hacer barro con saliva, ¿sí? El ciego quedó instantáneamente sanado, ¿sí o no? Él sí. Él sí quedó instantáneamente sanado, ¿sí? Solo le echó saliva y de ahí él fue a lavarse y ya estaba completamente sano. Jesús, ¿cuántas veces probó entonces? Probó. Aquí ya no probó ni una vez, ¿no? Acá puse dos, pero no. Aquí van a borrar, por favor. Porque en esta vez no probó. Probó dos veces, disculpen. Probó dos veces en esta vez, ¿no? Él fue, le echó saliva y todavía se fue a limpiar, ¿no? Y quedó sano, pero ahí hubo otra vez que a un ciego lo sanó. ¿Y cuántas veces probó? Probó dos veces, ¿no? Ese fue de un ciego anterior, ¿recuerdan? Entonces, algunos ciegos se sanaban instantáneamente y otras veces tuvo que probar dos.
bueno, en una ocasión nada más probó 2 veces Jesús para que se sane un ciego, ¿sí? En otra ocasión fue que probó 2 veces. Ya chicos, por eso acá he puesto 2, porque no hay la alternativa 1. Entonces acá se está refiriendo al otro ciego, no se está refiriendo al ciego del barro. ¿Ya? Para que no se confundan, por favor, con eso completa. Aquí, en esta ocasión, probó 2 veces, ¿sí? 2 veces. Ahora, ¿por qué no querría Jesús que lo contase a nadie? Porque mira, cuando él lo sanó con el barro, ¿no? Al ciego de Bethsaida, le dijo, por favor, no le cuentes a nadie. Mira, ¿qué pasó con el ciego que estuvo contando? Le amenazaron, querían golpearlo, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, Jesús, no fue por uno de esos motivos que también no quería que nadie se enterara, pero también por este. Mira, esto era lógico, porque mientras que las multitudes y los mismos discípulos manifestaran tanta lentitud para comprender quién era realmente Él, o sea, las personas, bueno, miraban a Jesús, pero ellos no comprendían que Jesús era el Hijo de Dios, ¿sí? Y lo que había venido a hacer no podía fomentar su popularidad. Entonces, mientras que ellos no comprendieran que Él era el Hijo de Dios, Él no podía estar fomentando, ¿no? Que Él es el que ha sanado, no. Entonces, Él quería y varias veces pedía, por favor, no le cuenten a nadie, por favor, no lo cuenten a nadie, ¿sí? Entonces, porque Él no quería, ¿no? Crear falsas esperanzas sobre la cercanía de una liberación política, que por el momento era lo que la mayoría esperaba de él. O sea, lo que ellos querían en realidad no era una salvación espiritual. Ya lo que ellos querían era una salvación, como dice, una liberación de la política, del régimen político que llevaban en ese entonces. Entonces Jesús no había venido para eso en sí, Él había venido a salvarnos. ¿Sí o no, jóvenes? Entonces ya te dije, ¿no? Uno era porque todavía ellos no creían, no comprendían, ¿no? Que él era hijo de Dios. Por eso es que él decía, no, no digas, no digas, no digas que yo te he sanado. Ahora dice, une cada enfermedad con el médico especialista. Aquí está, ¿no? A ver. La ceguera, oftalmólogo. Los huesos rotos, traumatólogo. El dolor de garganta, ver la medicina general. Dar a luz, una partera, una comadrona, sí. El dolor de espalda, fisioterapeuta. Una gripe también la medicina general y una operación quinta opera un cirujano. Mira, ya aquí yo he completado, sí, he completado todos. Menciona algunas de las enfermedades que sanó Jesús que están señaladas en Lucas 6:22. Algunas de las enfermedades podrían ser, por ejemplo, la ceguera, fiebre, huesos, ¿no? A una mujer que estaba encorvada le sanó, el flujo de sangre también de una mujer, la epilepsia, ¿sí? Estas son algunas de las enfermedades porque también sanó la lepra. La última vez vimos, ¿no? Que Jesús sanó a los leprosos, ya jóvenes. Entonces Jesús tiene el poder para sanarnos. Puede sanarnos, quiere sanarnos y tiene el poder para sanarnos. Es el único que lo puede hacer de esa manera, ¿no? Porque decía, un médico puede querer sanarte, pero tal vez no va a poder hacerlo. ¿Sí? Porque tiene limitaciones, pero Jesús es Dios y no tiene ninguna limitación para querer sanarnos, ¿sí? De todo, o sea, quiere sanarnos, hasta tú dirás, pero me hice una fiebre, dice que la suegra de Pedro tenía fiebre y Jesús actuó ahí, ¿no? Y se le fue la fiebre, porque una fiebre puede llegar a ser muy peligrosa. Sí, jóvenes, puede llegar a ser muy peligroso. Entonces, hasta de eso te puede sanar. Jesús es muy bueno. Jesús ha venido a la tierra a servirnos. Jesús ha venido a sanar, a salvarnos, jóvenes. Entonces, siempre, ¿no? Cuando tengas alguna circunstancia difícil, aférrate a Dios, aférrate a Jesús. Ora, Él es el único que te va a ayudar. ¿Sí? Vamos a continuar entonces. ¿Cuál es la tarea del día de hoy? Vas a leer la guía de formación cristiana, ¿sí? Y terminar de resolver las actividades. ¿Cuál es la única tarea que tienes? Es encontrar las diferencias, porque ya todo lo hemos resuelto, ¿sí? Yo he terminado de resolver las actividades, así es que solo lo único que hacer es encontrar las diferencias en las imágenes y colorear. Ya está.
Entonces, como está un poquito lo que vas a hacer, porque después copias el título del cuaderno y no pones lo que se te indica en las diapositivas, que simplemente es un lema, y eso es muy sencillo. Entonces, tu trabajo aquí, bien importante, es el siguiente. Vas a elegir uno de los temas que ves aquí, ¿no? El primer milagro de Jesús, Jesús elige a los apóstoles, los leprosos acuden a Jesús. Cualquiera de esos tres temas tú eliges. Solo un tema, por favor. Ya, yo quiero elegir Jesús elige a sus apóstoles. Ya, de ese tema es el que tú me vas a exponer. ¿Ya? Ahora, para tu exposición no es necesario hacer un papelote, pero sí puedes tener una imagen, ¿no? Una imagen. Digamos que si hablas del primer milagro de Jesús, Jesús, ¿no? Ahí con las tinajas de vino, no lo sé. Jesús elige a sus apóstoles, ahí todos los apóstoles y me empiezas a exponer, ¿no? Exponer en el video sobre cualquiera de esos temas. Tu exposición durará como máximo, ¿no? 1 minuto, ¿sí? No tiene que ser tan largo, tienes que ser claro y conciso. Si vas a hablar, por ejemplo, de los apóstoles, puedes nombrar a cada uno de los apóstoles y explicar cómo es que conocieron alguno de ellos a Jesús, ¿sí? Y como te dije, puedes usar imágenes para apoyarte y no olvides, por favor, que todas las exposiciones las tienes que hacer con tu uniforme. He visto a varios alumnos que me han estado enviando exposiciones con su ropa de dormir, su jean, las chicas con el cabello suelto. No, señoritas, tienen que recogerse el cabello, ponerse la cinta, así como cuando iban al colegio. Y los jóvenes peinarse antes de la exposición. Es tan importante su presentación, jóvenes. Sí, entonces con esto hemos acabado el tema del día de hoy sobre los ciegos, ¿no? Y sabemos ya, mira, ya hemos visto que Jesús sanó la lepra, ¿no? A leprosos. Estamos viendo que Jesús también puede sanar ciegos. En realidad no hay ninguna enfermedad que Jesús no podría sanarla. ¿Sí? Bien, jóvenes, esto ha sido todo por el día de hoy. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima clase.